Muchachos, muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, hoy voy a compartirles un video explicando cuáles son las zonas más importantes o cómo yo podría marcar mis zonas más importantes de soportes, resistencias, zonas de oferta, zonas de demanda, eh, order blocks, bueno, en fin, ¿sí? Normalmente uno pues se confunde mucho a la hora de analizar en temporalidades muy pequeñas y encuentra muchas zonas, muchas resistencias, muchos soportes y a veces zonas que ni siquiera respeta el precio. Mi consejo, y en este video les voy a explicar para que pues definitivamente tengan zonas mejores para operar, son las zonas de temporalidades mayores, ¿sí? Entonces, desde temporalidad mensual, semanal, diaria, son las mejores zonas para poder operar, ¿sí? Simplemente hay que hacer una confluencia en temporalidades menores, en temporalidades mayores para las temporalidades menores y buscar entradas, ¿sí? Si les voy a mostrar un ejemplo, vamos a aquí gráficamente a mostrar por qué yo digo que son las mejores zonas. Borramos acá todo el escenario. Listo, vamos a arrancar desde mensual para anotar las zonas. Si ustedes son pacientes, obviamente pues no van a esperar a que llegue definitivamente a una zona mensual, pero pues si el precio está cerca en ese momento en el que ustedes lleven una operativa, simplemente esperen la zona exactamente el extremo y ejecutan operaciones cuando cuando el precio está pues, en ese precio, en esa zona y pues van a buscar van a entrar obviamente pues a favor del movimiento, ¿no? Cuando toque el precio, la resistencia o el soporte, pues sencillamente ustedes van a ejecutar la entrada. Entonces, sencillo, el precio cada vez que toque una zona mensual, semanal, diaria, vamos a tener en cuenta un patrón, una estructura o una vela, ¿sí? Entonces, si vemos normalmente el precio tiende a respetarlas, ¿sí? Entonces, tenemos zonas que no ha tocado. Pero si marcamos las zonas mensuales, vemos que el precio cuando llega a tocarlas, las respetan, ¿sí? Aquí tuvo que haber hecho un movimiento. Vamos a ver si en semanal de pronto se ve más claro ese movimiento. Bueno, aquí hay un detalle, una explicación, es cuando no la respeta el precio. Normalmente aquí viene la probabilidad, ¿no? El porcentaje, miren. Aquí se ve un escenario donde el precio rompe y es normal que pase eso, ¿sí? Una de dos. Si tenemos una ejecución o un punto para hacer una entrada en venta, pues obviamente digamos que el precio ahí nos pudo haber stop losseado, ¿sí? Si no, si sencillamente hubiéramos esperado que el precio hiciera un nuevo máximo, pues sencillo, obviamente nos hubiéramos ahorrado una pérdida y esperábamos un cambio de estructura, ¿verdad? Pero normalmente el precio tiende a respetar las zonas y simplemente confiar que porque nos toque un stop loss, no significa que digamos, las zonas o las estrategias donde usted puede marcar zonas semanales y mensuales no funcione. Sí funciona, lo que pasa es que a veces, obvio, es de probabilidades, no todas van a ser 100% perfecto, ¿sí? Pero si vamos a identificar, por ejemplo, zonas semanales, vamos a marcarlas, vemos que el precio cada vez que toca una zona semanal la tiende a respetar, ¿sí? ¿Qué pasa después de que obviamente lleva una tendencia? Hagamos en cuenta que ustedes tienen un análisis completo, obviamente ustedes van a definir patrones donde, digamos, hay zonas que no son tan importantes para el mercado, obviamente el precio las va a romper, pues dependiendo de todo el análisis o el contexto que llevemos analizando. Sabemos que ese escenario puede ocurrir. No vamos a operar todas las resistencias, todos los soportes que vamos a ver en zonas semanales, sino simplemente los más importantes donde nos quiera una estructura. Entonces, un ejemplo, esto se vuelve una zona semanal importante y el último movimiento donde vemos que ya es un retroceso semanal sería nuestra última zona importante y el precio tiende a respetarlas, ¿sí? Miren, estas son las zonas que el precio tiende a respetar y miren las que casi no respetan, las que están internas. ¿Qué pasa? Cuando son internas casi siempre las tiende a romper y las que son externas, que son creadas ya bajos más bajos o altos más bajos, el precio tiende a respetarlas, ¿sí? Si vamos y marcamos todos esos movimientos, vamos a identificar que se va a comportar de esa manera casi siempre, ¿cierto? Miren, nos crea un bajo más bajo, el precio al final, bien, nos rompe acá un poco, aquí teníamos una de pronto más interna externa del movimiento anterior y vemos que sí la respeta, pero podemos jugar con un patrón de velas, podemos, como les digo, si jugamos a probabilidades, así nos equivocamos muchas veces, nos equivoquemos muchas veces en las zonas, digamos, que sean mal colocadas y no sé, esto lo sé. Si vamos a seguir respetando las zonas semanales, vamos a tener muchas más probabilidades de ganar, porque el precio tiende a respetar si sea otra zona semanal que haya en el precio, en el mercado, en la estructura. Entonces, simplemente es confiar, tener los números muy bien marcados, tener una buena gestión de riesgo, arriesgar un buen porcentaje
y el precio a largo plazo vamos a tener probabilidades de ganar la mayoría de operaciones. Y pues bueno, en este caso que vemos movimientos semanales, obviamente son movimientos muy grandes en temporalidades menores. Por ejemplo, vamos a marcar, eh, digamos, este movimiento aquí que se ve pequeñito, miren, este movimiento y respeto esta zona semanal. Vamos a verlo en una temporalidad menor. Espera, yo recorto velas para no sufrir ahorita buscando esa zona. Y vamos a una temporalidad diaria. Creo que lo recorté mucho. Entonces el precio llega y respeta. Mire, un movimiento, eso es un movimiento hermoso. Mire, esto es un movimiento hermoso, hermoso. Que obviamente si uno lo ve en semanal, dice, ah, pero eso es muy pequeño. No, pero en H4 y en H1 o en 15 minutos es un movimiento fuertísimo y hermoso, la verdad. Miren, eso es un movimiento que a cualquier trader, cualquiera, ganándose esa cantidad de pips en porcentaje, es una belleza. ¿Cierto? Simplemente esas ventajas sobre el mercado es tener paciencia y esperar las zonas semanales, zonas mensuales y zonas diarias también. Obviamente que las zonas diarias hay que tener más cuidado. Para mí lo personal, las zonas diarias es más en temporalidad, primero la semanal para mí, para primar sobre la diaria, pero también tenemos las zonas diarias que pueden ser muy respetadas. ¿Sí? Quitamos acá, si vamos bien. Entonces, si nos damos de cuenta el precio cada vez que llega a una zona semanal, ¿sí? Entonces, digamos, lo que les vengo diciendo, las zonas internas las tiende a respetar poco, pero miren, por lo menos esta sí fue respetada. Ya después la rompe y queda ya como una estructura alcista. Ahí se ve el rompimiento de estructura. Su respectivo retroceso no respeta estas semanales. Fue a un order block. Bueno, aquí no se alcanza a ver de pronto en diario, si podríamos verlo acá o en H4. Bueno, y el precio al final se va, ¿verdad? Me creó esta zona importante, me creó esta zona es importante y vea cuando el precio queda así, cuando llega ahí, respeta. Entonces, simplemente seguir esta dinámica, después rompe todas estas zonas semanales que pues obviamente ya fueron usadas, se les conoce también como liquidez, como zonas de stop loss, como zonas institucionales, como ustedes lo conozcan, siempre lo voy a mencionar, cada uno tiene su forma de entender el mercado y es muy respetable eso, siempre voy a respetar esos parámetros. Entonces, para mí simplemente es, ya no hay dinero, ya no, ya el precio bajó suficiente, ya no hay dinero, ya el precio no es cómodo para las instituciones, para los fondos, y sencillo, el precio lo que va a hacer es buscar mejores precios que ya teníamos por acá arriba, y pues sabemos que el oro es una tendencia alcista muy, muy a largo plazo, simplemente que todos estos movimientos obviamente pues llevan mucho tiempo y pues la idea es aprovechar cada movimiento del mercado, sí, vemos pequeños retrocesos. Aquí como para agregar, recuerde que todo impulso tiene un retroceso. El precio nunca se va a ir en una sola dirección con fuerza. Él se va a tener que retrocederme si es en el caso de alcista, ¿verdad? Siempre va a hacer esto. Y si vemos un movimiento semanal, pues obviamente podemos aprovechar movimientos también bajistas. Después de cierta cantidad de tiempo subiendo o bajando en una sola dirección, él va a hacer un buen retroceso o por lo menos un movimiento bajista que se le puede sacar provecho. Sí, si es bajista, pues básicamente es lo mismo, el mismo escenario que alcista, simplemente que pues obviamente es bajista, ¿no? Entonces, al entender estos conceptos es sencillo identificar que el precio hizo un impulso, vino, hizo un retroceso, pero al final posiblemente me hace un rompimiento de estructura hacia abajo. Entonces, posiblemente aquí, haciendo un análisis ya que aquí estamos viendo, el precio me va a bajar. Tengo esta zona semanal interna que puede ser rota o puede ser respetada. Estoy esperando a que llegue acá, esta la rompa con fuerza y al fin llegue acá y aquí o suba o rompa. Una de dos escenarios vamos a ver y vamos a sacar provecho. Si yo sé que posiblemente me va a subir acá, ¿yo qué puedo esperar? Agreguen el movimiento de Smart Money, movimientos de Smart Money es rompimiento estructural alza, entrada, ¿sí? Entonces algo así lo que pasó aquí en este escenario de este movimiento pequeño. Vamos a ver si aquí se vio el escenario. Aquí está. Vamos a ver, a practicarlo una vez para que ustedes lo vean. Pues ese es el tipo de información que ustedes deben aplicar para obviamente ver si es funcional o no es funcional. Efectivamente, aquí es un movimiento de estructura Smart Money, donde el precio me quiere a un bajo más bajo, miren, un bajo más bajo, rompe la estructura de ese alto bajo que creó el bajo más bajo, que era lo más importante, rompe estructura, retroceso y hace su impulso. Dos escenarios, a veces el precio, en lo personal me gusta que baje bien hasta el order block, porque pues ya he visto que se va mucho, si se va a entrar ahí se toma el riesgo de que obviamente sí se gane, o simplemente de que si el precio seguía cayendo, pues hubiera sido un stop loss y se entraba acá, y esos son los escenarios que el oro a veces tiende a hacer, a veces tiende a hacer este escenario, a veces tiende a hacer este escenario y todo totalmente es aceptable, simplemente hay que saber de pronto identificarlo o arriesgarse, porque también es el riesgo que uno toma, uno dice, bueno, si hubiera sido este escenario, listo, gané, pero si hubiera sido este escenario, perdía. Pero obviamente como gané en una operación anterior, en la siguiente, si yo tengo realmente la confianza psicológica para tomar la entrada, voy a tener una entrada ganadora, ¿sí? Entonces, es simplemente eso. Si conozco los dos escenarios y tengo en cuenta cualquiera de los dos que se pueda presentar y voy a tomar el riesgo, lo pueden hacer.
¿sí? Bajo estructura, bajo conceptos. Mire, aquí por lo menos fue un escenario donde respetó la zona, la vela anterior al movimiento, que se le llama For Value Gap, algo así es que se llama, no recuerdo bien el nombre. Y pues para mí simplemente una zona anterior, anteriormente era un soporte, era una resistencia y se usó como soporte. Ese es lo concepto que normalmente todos conocemos, pero pues que hoy en día le dan muchos nombres, ¿no? Muchos nombres y pues es respetable, como vuelvo y digo. Cada quien tiene su forma de operar, simplemente conozca que el mercado tiende a repetir movimientos, aprendas en esos movimientos y ustedes van a tener operaciones ganadoras. Ya tenemos las zonas, que es como que, ¿será que entro o no entro? Entonces, ejemplo, volvemos otra vez acá, al final del escenario, vamos a hacer el análisis ya aquí una vez. Ya tengo un escenario semanal, es un soporte interno, pero es un soporte que alcanza a romper una estructura, o sea, hay mucha fuerza, o sea, que ahí puede hacer un buen retroceso. Vemos que el precio está cayendo. Muchos dirán aquí es tendencia alcista. Para mí no, porque yo veo que el impulso bajista todavía es fuerte. Yo esperaría que el precio cayera más. Viendo los escenarios, yo me arriesgaría a entrar en venta y si el precio cae más, pongámoslo así, obviamente no es una entrada, no es un punto de entrada, simplemente es como un escenario. Mi entrada sería hasta aquí y aquí esperaría un escenario para entrar en compras, una buena compra en el oro. Y ahí esperaría esos dos escenarios y de igual manera, pues tengo mi mínimo, que es el mínimo semanal más fuerte, que este es el que más me gusta, para saber si entro en una compra o definitivamente dejo caer más, o sea, podemos buscar una venta. Por lo que por ahora vemos tendencia bajista en el oro, vemos rompimiento de estructura hacia abajo y tendencia bajista muy pronunciada. Entonces yo no puedo decir que, un ejemplo, que este movimiento es un cambio de tendencia alcista porque no ha roto realmente mi zona diaria más importante. Y si tenemos rompimiento de mi zona diaria importante hacia abajo, es decir, tendencia bajista. Es como yo decir que aquí hubo una tendencia alcista cuando no rompe esta zona de acá, pues no es una tendencia alcista, es confirmación de tendencia bajista. Sigan las temporalidades mayores y ustedes van a tener mejores puntos de entradas en temporalidades menores. Entonces, yo ya, ¿qué hago? Si yo sé que hay un escenario bajista, yo busco una tendencia bajista en temporalidades menores. Ese es el escenario que deben de aprender a buscar, si ya sé que es bajista, ¿no? Entonces, veamos. Veamos acá, borramos este escenario y hagamos un poquito de Smart Monero acá. A ver, me gusta en H4 primero de los escenarios, las zonas fuertes de H4. Y por lo que yo veo, el precio ya no me va a llegar hasta arriba. Vemos que aquí el precio rechazó fuertemente esta zona, o sea que ya no podemos ver que él llega a un escenario alcista. Es decir, que él simplemente va a acumularse acá, va a ser este escenario y va a caer con fuerza. Entonces, más bien ahí sí ya me iría a temporalidades más pequeñas. Vean ya como me fui yo a hacer todo un análisis completo. ah, Más pequeñas y esperar un escenario de rompimiento de estructura interno. Esto ya es más interno, ¿sí? Entonces yo veo, me crea un rompimiento en falso al alza, efectivamente, no rompe estructura al alza, vamos a 15 minutos, no veo nada todavía acá, pero vemos un escenario de rompimiento de estructura interno, véalo acá. Este es mi escenario de rompimiento de estructura interno. Entonces, dentro de este movimiento se supone que debe de haber un order block. ¿Qué temporalidad estamos? 5 minutos, vamos a 5 minutos. Si no lo encontramos, simplemente esperamos a que nos haga un mejor escenario. Si tenemos impulso, vemos este retroceso, no alcanza a tocar, entonces posiblemente para mí sea esta zona de acá, de acá. No alcanza a tocar esta zona, o posiblemente también podemos tener este mismo escenario de acá. Tendríamos dos zonitas para tener presente donde podamos buscar una entrada en venta. Entonces irá a esperar que el precio 1 a 2 llegue acá, respete, caiga, o el escenario llegue acá y caiga. Uno de esos dos escenarios. Obviamente, si no respeta ninguno de estos dos, pues buscamos un nuevo cambio o el retroceso sea un poco más profundo, un poquito más al alza. Pero esos son los análisis que hacer en temporalidad mayor. Me indica que son ventas. Voy a buscar ventas y es lo que yo hago y me ha funcionado. Consejo, y siempre lo voy a decir en todos mis videos, hagan backtesting. Backtesting es la clave para que ustedes entiendan que sí funciona y que no funciona. Digo yo, créanme en una cierta parte, pero más créanle al backtesting que ustedes van a hacer. Si ustedes creen en ese backtesting, en lo que yo les digo, y no hacen backtesting, pues obviamente pueden equivocarse y van a decir, este man es un mentiroso. Pero si ustedes realmente van y hacen backtesting, les funciona y lo aplican, y a largo plazo lo aplican, van a ver que sí van a tener resultados. Entonces, muchachos, eso era todo por hoy. Espero les haya gustado la información. Recuerden darle me gusta, compartir, comentar. Recuerden decir qué les gustaría que subiera. Recuerden, es información que hasta ahora estoy subiendo muy reciente. El canal es nuevo todavía. He subido poca información, entonces pues estoy mejorando todo el tema, ¿no? Entonces por ahora pues vamos así. Ahí les regalé ese tips funcional. Zonas de temporalidades mayores, semanales, mensuales, diarias. Son las mejores zonas para buscar puntos de entrada en venta o en compra. Sí, siempre, si ustedes ven que está en un punto semanal o en un punto diario, es una zona donde ustedes van a poder aprovechar entradas. No importa si de pronto ustedes operen todos los días, no, esperen todos los días, así no operen una semana completa.
Cuando encuentren una entrada y si esa entrada es muy precisa y ustedes esperan el tiempo que es, van a tener un beneficio del 10% o muchísimo más que un tipo de scalper. Igual es respetable todo el tipo de operatividad, pero normalmente hay gente que a veces no hace bien los cálculos, no se da cuenta de que scalper, intradía y swing tienen el mismo ratio de beneficio a largo plazo, porque pues obviamente, o bueno, eso varía mucho, ¿no? Pero pues em, de igual manera los porcentajes son casi similares, ¿sí? Entonces ahí les dejo ese dato, muchachos, espero les guste, los espero en un próximo video. Y recuerden darle me gusta. Bueno, Dios los bendiga.